Hola queridos amigos, hoy está con nosotros el profesor Raffaele Marfella, profesor de la Universidad de Campania, Luigi Vanvitelli, autor de numerosos estudios sobre micro y nanoplásticos. Hoy profundizaremos un poco en el tema del microplástico dentro de las placas ateroscleróticas. Así que, profesor Raffaele Marfella, bienvenido. Primero le cedo la palabra para una introducción y luego comenzaremos la entrevista. Gracias. Le agradezco la entrevista y, ante todo, gracias por el interés que muestran por nuestro trabajo. Espero que tenga una repercusión significativa, no solo en el ámbito científico. Entonces, comenzaría con una pregunta sobre la situación actual de las enfermedades cardiovasculares y si se observa un aumento o, por el contrario, actualmente quizás se esté produciendo una disminución. Por supuesto, debemos decir de inmediato que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo hoy en día la primera causa de muerte en el mundo, y esta tendencia incluso se está intensificando si evaluamos, por así decirlo, la mortalidad asociada en dos grupos de países, es decir, en países más o menos ricos en comparación con los países pobres, así como dentro de las mismas sociedades, entre las personas con mayores recursos. En este último caso, se observa una ligera disminución de la mortalidad que parece estar relacionada también con medidas preventivas más estrictas que se adoptan. Sin embargo, en términos absolutos, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares se mantiene estable o incluso muestra un ligero aumento. De acuerdo. ¿Qué le impulsó a estudiar la presencia de micro y nanoplásticos dentro de las placas ateroscleróticas? Claro, esto está directamente relacionado con la mortalidad cardiovascular. Como ya he mencionado, se trata de una de las principales causas de muerte en el mundo. Y esto ocurre a pesar de que hoy conocemos todos los factores de riesgo. Me refiero a la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Existen estudios recientes con un gran número de pacientes que muestran un dato muy interesante, a partir del cual surgió la idea de buscar microplásticos. Estos estudios indican que en los últimos años, especialmente en comparación con el siglo pasado, es decir, en los años 1990, hemos aprendido a controlar de manera muy eficaz los factores de riesgo. Por ejemplo, en un paciente con hipertensión, podemos reducir con éxito la presión arterial. En casos de obesidad, podemos disminuir el peso corporal y mantenerlo en niveles óptimos. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y de las mejoras alcanzadas, las enfermedades cardiovasculares siguen en aumento. Por ello nos planteamos la siguiente pregunta: si controlamos bien todos los factores de riesgo conocidos y la mortalidad no disminuye, entonces debe de existir algo más que aún no estamos teniendo en cuenta y que probablemente esté influyendo en esta mortalidad. Debo decir que en 2018, cuando comenzamos a considerar la hipótesis del papel del plástico, nos centramos en el problema de la contaminación. Sabemos que la contaminación, no solo atmosférica, sino ambiental en general, ha ido aumentando de manera constante en los últimos años. Y dentro de este problema dirigimos nuestra atención a la contaminación por micro y nanoplásticos. Empezamos a partir de una observación. Creo que conocen bien la llamada isla de plástico, una enorme acumulación de residuos plásticos en los océanos. Teniendo en cuenta este aspecto, nos preguntamos si la contaminación por plástico podría ser simplemente un problema ambiental o si, de alguna manera,
también podría influir en las enfermedades cardiovasculares. De ahí surgió el impulso que nos llevó a estudiar este fenómeno de forma más profunda y sistemática. Y eso ocurrió, como usted ha dicho, En 2018, aproximadamente en 2018, hace 6 o 7 años, sí. Entiendo. Y en ese momento, cuando comenzaron a realizar estas investigaciones, la literatura científica ya era bastante, digamos, amplia o era más bien escasa y tuvieron que hacer un gran trabajo desde cero. Era bastante escasa y, sobre todo, no había datos sobre el impacto en el ser humano. Principalmente se empezaba a hablar de la contaminación de moluscos, por ejemplo, mejillones y similares. Se trataba, por supuesto, de contaminación, de la presencia de plástico, ni siquiera tanto de micro o nanoplásticos, sino de plástico en general, en peces, tortugas, etc. Cabe decir que en el ámbito zooprofiláctico sí existían estudios que demostraban que los peces estaban contaminados con micro y nanoplásticos, al igual que otros hábitats, pero en relación con el ser humano, hasta donde recuerdo, prácticamente no había nada. Básicamente, solo algunas observaciones aisladas sobre la presencia de plástico en el hígado, y eso ya alrededor de los años 2020, es decir, bastante tarde. Digamos que en los últimos tiempos se observa un verdadero auge de investigaciones. Ya. 6 años. Sí, absolutamente. Y debo decir que después de nuestro estudio, y no es una cuestión de orgullo, sino un hecho objetivo, el número de publicaciones aumentó considerablemente. El crecimiento fue de aproximadamente un 80% en las investigaciones en esta dirección. Muy interesante. Para hacer un resumen de lo que he dicho, comenzamos a estudiar los micro y nanoplásticos porque no entendíamos por qué estaba aumentando la mortalidad cardiovascular. Sí, en resumen, los factores de riesgo estaban bajo control. Y ustedes, por así decirlo, comenzaron a buscar una posible causa en la contaminación ambiental. Otra pregunta. ¿De qué manera la presencia de partículas de microplástico dentro de las placas puede realmente aumentar el riesgo de infarto, ictus y mortalidad? Claro, para responder a esta pregunta, haré una pequeña aclaración, simplemente para mayor claridad. Estudiamos placas ateroscleróticas humanas extraídas de la arteria carótida de pacientes que necesitaban cirugía, ya que la placa era tan significativa que provocaba aproximadamente un 70% de oclusión del vaso. La terapia farmacológica ya no es suficiente y se requiere una intervención quirúrgica. Es importante subrayar que no operamos a los pacientes específicamente para la investigación. Estas cirugías se realizan por indicaciones médicas estándar. Nosotros simplemente obtuvimos las placas en distintos hospitales de campaña donde se llevan a cabo estas intervenciones. ¿Por qué es tan importante la placa carotídea? Porque nos proporciona una prueba directa de los procesos que ocurren en el organismo humano a nivel molecular. Es como si realizáramos un estudio en un modelo experimental, una rata, un ratón, etc., donde analizamos el vaso sanguíneo. Dado que los fragmentos extraídos tras la cirugía normalmente se desechan porque ya no son necesarios, nosotros los utilizamos para el análisis científico. Cabe mencionar que este tipo de estudios moleculares sobre la aterosclerosis los realizamos desde la década de 1990. Se trata de una metodología bien establecida que hemos aplicado también en otros contextos. ¿Por qué es tan importante este modelo? Porque nos permitió estudiar cómo la contaminación por microplásticos en el ser humano durante la vida
puede contribuir a lo que llamamos ruptura de la placa. Y es precisamente este evento el que conduce al desarrollo de una enfermedad cardiovascular, como un infarto o un ictus. ¿Por qué? Porque deben saber que se trata de una placa aterosclerótica, y si es dura y estable, no causa problemas. ¿Cuándo se vuelve peligrosa? Se vuelve peligrosa cuando la placa se vuelve frágil. No sé cómo explicarlo mejor. Es como si se transformara en algo que se desmorona. Entonces, al circular la sangre por dentro y por encima de esta placa frágil, pueden desprenderse fragmentos que provocan lo que llamamos embolias. En realidad, se trata de pequeños fragmentos que viajan por el torrente sanguíneo y pueden obstruir vasos más pequeños, lo que conduce a la interrupción del flujo sanguíneo hacia determinados órganos y, en consecuencia, a un infarto. ¿A qué se debe esta fragilidad de la placa? Está relacionada con un aumento de la inflamación. Es algo similar a cuando nos cortamos la mano y aparece un halo rojizo y doloroso alrededor de la herida. Ese tipo de inflamación, con las diferencias propias del lugar donde se produce, también ocurre dentro de la placa. Cuando aparece esta inflamación, el tejido de la placa, que inicialmente era duro y compacto, se vuelve frágil y puede romperse. En el momento en que se rompe, puede desencadenar una enfermedad cardiovascular o un ictus, dependiendo de si el evento afecta al cerebro o al corazón. Entonces, si el infarto obstruye una arteria coronaria, se altera la circulación del corazón. En otros casos, puede afectar la circulación en las piernas, etc. Nosotros observamos que la presencia de microplásticos por sí sola intensifica la inflamación. Es decir, la presencia de microplásticos dentro de la placa es reconocida como un cuerpo extraño. Y como nuestro organismo funciona de tal manera que cuando detecta un cuerpo extraño, ya sea un virus, una bacteria o, en este caso, plástico, activa todos los mecanismos de defensa inmunitaria destinados a atacarlo, ya sea envolviéndolo, fagocitándolo o incorporándolo. A continuación, se activa toda una serie de enzimas inflamatorias que actúan mientras exista la bacteria o el virus. De este modo, destruyen el patógeno y el proceso inflamatorio disminuye. ¿Cuál es el problema? El problema es que, cuando estas células intentan actuar sobre el plástico, las enzimas que normalmente destruyen bacterias y virus no funcionan contra él. Como consecuencia, estas células quedan hiperestimuladas en la producción de inflamación. El plástico no se ve afectado por este tipo de reacción, permanece inalterado. Por lo tanto, se mantiene un estímulo constante de la respuesta inflamatoria que, con el tiempo, conduce a la muerte de estas células inmunitarias. La liberación continua de moléculas inflamatorias dentro de la placa activa todo el proceso y favorece su inestabilidad. Esto se parece a cómo funcionan las enfermedades autoinmunes, ¿más o menos? Exactamente correcto. Absolutamente correcto. Precisamente en relación con esto, quiero hacerle la siguiente pregunta. Dado que nosotros, como Movimiento Internacional Social Alatra, nos hemos centrado en particular en la propiedad de los micro y nanoplásticos de acumular y mantener carga electrostática, una característica reconocida que parece representar un problema, es decir, en cierto modo, se enmascaran como lípidos u otras sustancias orgánicas, atrayéndolas a su superficie, y por ello en algunos casos, los anticuerpos no pueden reconocerlos, a diferencia del mecanismo que usted ha descrito. Siguiendo esta línea de razonamiento, la pregunta es la siguiente. Según sus investigaciones, y considerando la propiedad de la carga electrostática de los micro y nanoplásticos, ¿han observado la propiedad de las cargas en el potencial de superficie de los eritrocitos? ¿Y podría este tipo de carga electrostática favorecer la agregación de los glóbulos rojos y, por lo tanto, aumentar el riesgo de trombosis? Es una pregunta muy específica, pero queríamos plantearla.
Claro, absolutamente. Debo decir que en nuestro estudio no analizamos esta situación, porque objetivamente no estudiamos la sangre. Como ya he mencionado, estudiamos la placa. Por lo tanto, dentro de la placa ya se había producido la captación y hablamos, por así decirlo, del empaquetamiento del microplástico dentro de la placa. Sin embargo, puedo decir que he leído varios estudios que abordan esta cuestión y que objetivamente confirman que la membrana del eritrocito se vuelve menos adaptable al flujo sanguíneo. Como usted sabe mejor que yo, los glóbulos rojos tienen una forma determinada, pero son muy móviles y deformables, y se adaptan a las condiciones del flujo sanguíneo. Cuando se exponen a estas partículas de microplástico, por así decirlo, se pierde la facilidad de desplazamiento dentro de los vasos, que depende precisamente de la movilidad y de la capacidad de deformación de la membrana eritrocitaria. Cuanto más rígido se vuelve el eritrocito, más fácilmente puede agregarse y colisionar con otros. No obstante, este aspecto ha sido estudiado en modelos experimentales. En humanos, esta situación aún no ha sido evaluada directamente. Es decir, lo que usted menciona, y lo que yo también he leído, se refiere a estudios experimentales en los que los glóbulos rojos fueron expuestos a micro y nanopartículas de plástico y se observó una reducción en la capacidad adaptativa de su membrana. Pero no puedo afirmar si este fenómeno está presente en el ser humano vivo. No lo sé. Sin duda, esta idea debe ser estudiada desde el punto de vista, digamos, del ser humano ante todo. Claro, teniendo en cuenta que se trata de un campo de investigación relativamente nuevo, es natural que todavía quede mucho por estudiar. Porque, como usted sabe, antes de nuestro estudio, todas las investigaciones realizadas en humanos simplemente decían: hay plástico en el hígado, se encontró en la placenta, hay plástico, se encontró en los pulmones, hay plástico, pero nadie había relacionado nunca la presencia de plástico en el organismo con enfermedades. Exactamente. Con nuestro estudio, logramos un reconocimiento importante. Creo que uno de nuestros principales méritos no fue solo haber detectado plástico en las placas ateroscleróticas de las arterias carótidas, sino, sobre todo, haberlo vinculado con la enfermedad. Nuestro estudio fue longitudinal. Seguimos a los pacientes durante 3 años para comprobar si aquellos que tenían plástico presentaban una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Claro. Es decir, quiero decir, Como puede imaginar, realizar un estudio de este tipo requiere mucho más tiempo, porque no se trata únicamente de disponer de la tecnología necesaria para visualizar o detectar plástico en los tejidos, sino también de un seguimiento prolongado. Los médicos deben observar a los mismos pacientes durante 3 o 4 años. claro. Por lo tanto, se trata de un estudio más extenso en el tiempo. Sí, absolutamente. Y es correcto que así sea. Es decir, si antes se pensaba que el plástico, o los micro y nanoplásticos en este caso, dentro del organismo humano eran inertes, ahora se está demostrando que son biológicamente activos. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo, porque siempre se había considerado así, también en el medio ambiente. En principio, el problema del microplástico parecía poco relevante, porque el plástico se consideraba inerte, es decir, permanecía inalterado durante toda su existencia. Lamentablemente, no es así, porque incluso en el medio ambiente se degrada. Sin duda. Entonces, teniendo en cuenta que los micro y nanoplásticos poseen hablando de su carga superficial, ¿cree usted que pueden adherirse a las membranas celulares? ¿Y qué consecuencias podrían derivarse de la interacción de estas partículas con las células endoteliales? ¿Tiene alguna idea al respecto? Sin duda, sí. Podemos suponer que así es, y estamos estudiando este aspecto porque es bastante importante. Simplifiquemos.
Yo ingiero plástico, de acuerdo. Ingiero micro y nanoplásticos. Estos llegan a mi intestino, se absorben, o los inhalo, etc. Entran en mi organismo y pasan a la sangre. Mm, ¿Cuál es el concepto principal? Independientemente de la vía por la que entren en el organismo humano, lo primero a lo que llegan es a la sangre. La sangre es el primer vehículo de transporte. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se desplaza el plástico en la sangre? Es decir, circula libremente en el plasma, la parte líquida de la sangre, o, como decíamos antes, es reconocido como un cuerpo extraño y fagocitado por células del sistema inmunitario, como los neutrófilos y otros leucocitos, en particular los neutrófilos, que también participan en los mecanismos de inflamación directa de los tejidos. Pensamos, aunque todavía no tenemos una prueba definitiva, que solo una pequeña fracción del plástico puede circular libremente en la sangre de forma constante, mientras que la mayor parte, la que refleja la cantidad real que ingerimos, probablemente es fagocitada. ¿Por qué lo creemos? Porque observamos que, al tomar muestras de la misma persona en distintos días, los niveles de plástico eran extremadamente variables. Por ejemplo, en una persona hoy podemos encontrar 10 unidades de plástico, por decir una cifra. sí. Al día siguiente, podemos encontrar 2 o 0 o 20. Esta gran variabilidad sugiere que los plásticos no permanecen mucho tiempo en la circulación en estado libre. De algún modo son captados por estas células o se depositan. Claro. Y volviendo a su pregunta, si se depositan en el vaso, lo hacen sobre las células endoteliales, es decir, sobre el endotelio. Permítame una breve aclaración. Hasta hace poco, el endotelio se consideraba simplemente el revestimiento interno de los vasos, una especie de superficie protectora. Hoy sabemos que no es así. El endotelio es un verdadero órgano que regula la circulación sanguínea, estrechando o dilatando los vasos según las necesidades del organismo, incluidas las necesidades de oxígeno. Por ejemplo, si realizo una actividad física intensa, mi endotelio produce mucho óxido nítrico, que es esa sustancia que dilata el vaso y, por lo tanto, hace que fluya más sangre hacia el corazón, por ejemplo. Porque estoy haciendo actividad física y, por tanto, necesito más oxígeno. Es decir, además de ser un revestimiento, también cumple una función reguladora. Exactamente. ¿Y cómo ejerce esa función reguladora? Porque las células endoteliales producen la sustancia de la que hablaba antes, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Es un potente antiagregante, es decir, impide la agregación celular, y además es un potente antiinflamatorio. Entiendo. Sin embargo, suponemos que si el microplástico se deposita sobre estas células, debido a los mecanismos que he mencionado antes y que observamos en las placas, esto provoca inflamación, y la inflamación altera la producción de óxido nítrico, lo que conduce a lo que llamamos disfunción endotelial. ¿Qué significa esto? Básicamente, es la incapacidad del vaso para adaptarse. Es decir, cuando el vaso debería dilatarse, un endotelio disfuncional no puede hacerlo. Entonces el vaso se comporta como un tubo rígido, lo que puede provocar un aumento de la presión y posteriormente la ruptura del vaso y muchas otras consecuencias. En esencia, el primer problema que puedo imaginar en relación con el depósito de micro y nanoplásticos en el endotelio es precisamente la disfunción endotelial que conduce a la rigidez vascular. Imagine una tubería rígida por la que fluye agua. Si la presión dentro de la tubería aumenta,
en algún momento estalla. Claro. En cambio, si esa tubería es capaz de adaptarse a un mayor flujo, se dilata y dura más tiempo. Especialmente si tenemos en cuenta que, en conjunto, a lo largo de un año, la cantidad de plástico tenderá a aumentar y no a disminuir. Por desgracia, actualmente es así. Por cierto, ¿existen hoy en día métodos fiables para medir la cantidad de micro y nanoplásticos en el organismo humano? Haré primero una breve introducción. Hoy existen métodos, aunque recientemente en la literatura científica se debate mucho cuáles son los más importantes, los más fiables. Un grupo australiano publicó hace poco una especie de guía sobre qué métodos son los más relevantes. Entre los más importantes están la pirólisis, la espectroscopía Raman, el LDIR. Le menciono los nombres y luego explico de qué se trata. Son técnicas analíticas. Cada una evalúa un aspecto distinto. Por ejemplo, la pirólisis indica cuánto plástico hay, pero no muestra dónde está, ni en qué forma se encuentra dentro de la célula, fuera de ella, etc. Solo me dice la cantidad de plástico presente en la muestra. En cambio, LDIR o PTIR son métodos que no nos dicen cuánto plástico hay, pero sí nos indican dónde se localiza, en qué células, si está en el citoplasma, fuera de la célula o incluso en el núcleo. No sé si lo explico con claridad. Sí. Es decir, uno proporciona un análisis cuantitativo y el otro morfológico. Por eso, la idea actualmente aceptada y también recogida en un artículo publicado hace pocos días es no utilizar una sola técnica, sino analizar la muestra con varias técnicas diferentes, incluyendo sin duda la pirólisis y también LDIR o PTIR. Son los métodos más avanzados. En algunos casos, también se emplea la microscopía electrónica. Sin embargo, hay otro aspecto que nos aporta, pero estos son los mejores métodos hoy en día, que prevén la combinación de 2 o 3 técnicas para evaluar. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día evaluamos el microplástico, como le he dicho, mediante microscopía electrónica, la pirólisis, etcétera, etcétera. Pero actualmente solo lo evaluamos en muestras que pueden ser o muestras de sangre o muestras de tejido cardíaco, cerebral, etcétera. Por lo tanto, esta investigación solo puede realizarse mediante biopsias. Y usted se da cuenta de que yo nunca puedo ir a un paciente y hacerle una biopsia cardíaca para ver si hay plástico. Claro. Estas investigaciones solo pueden realizarse en pacientes que, por otros motivos médicos, ya se someten a estos procedimientos. Este es un vacío importante porque actualmente no nos permite llevar a cabo estudios poblacionales amplios, es decir, determinar con precisión cuánto plástico está presente en grandes grupos de personas. Como ya he mencionado, la sangre, que sí puede extraerse con facilidad, no es un marcador estandarizable, es muy variable y no proporciona datos definitivos. Los datos más precisos provienen del tejido. Por lo tanto, realizar hoy un estudio en una población de 100.000 personas es prácticamente inviable. Lo digo porque nosotros estamos estudiando este problema en nuestro centro de investigación en Bambitelli. Tenemos una línea de investigación dedicada al desarrollo de métodos no invasivos más avanzados. No invasivo significa que no es necesario realizar una biopsia, es decir, no es necesario cortar y extraer un fragmento de tejido, sino que podamos detectar la presencia de plástico mediante técnicas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética o los rayos X. ¿Y esto podría verse en todo el cuerpo?
Sí, le explico. Porque yo también lo estaba pensando. De eso estamos hablando. En una tomografía, pero me parecía algo futurista. Exactamente, exactamente. Eso es lo que quería decir. Al día de hoy, estas tecnologías aún no son aplicables en la práctica clínica, pero las bases existen. Hace 2 años se realizó un estudio utilizando PET y resonancia magnética en ratones, en el que se detectó la presencia de microplástico en el organismo de un ratón, después de haberle administrado plástico por vía oral. Mediante esa tomografía, Mediante esa técnica de imagen. Actualmente estamos desarrollando, aunque esto requiere tiempo, una metodología basada en estudios con PET, utilizando agentes de contraste que permitan identificar ciertas características químicas y físicas del plástico. ¿De acuerdo? sí. Sería una especie de PET combinado con resonancia magnética, que es otra técnica de imagen de la que disponemos. Y todo ello estaría asistido por un sistema de inteligencia artificial. Es decir, todavía es pronto, pero le pongo un ejemplo. Estamos analizando muestras de biopsias obtenidas en autopsias de arterias coronarias. En estas arterias, evaluamos quién tiene plástico y quién no. Sin embargo, antes de realizar la biopsia, es decir, antes de extraer la arteria coronaria, la analizamos mediante técnicas de imagen para intentar detectar la presencia de plástico. Aplicamos este método a las arterias coronarias. Obtenemos imágenes y las archivamos. Una vez que determinamos qué muestras contienen plástico y cuáles no, debemos entrenar a la inteligencia artificial para que identifique las diferencias químicas, físicas y morfológicas presentes en las placas con plástico en comparación con las placas coronarias sin plástico. Espero haberme explicado con claridad. Sí, y actualmente ustedes están trabajando en ello. En fase experimental. En fase experimental, y además de manera localizada, porque una tomografía no es algo rutinario. Exactamente. Lo hacemos de forma localizada porque debemos partir de un contexto controlado. Primero necesitamos una confirmación definitiva de que el método funciona. Claro, que realmente funcione. Después dispongo de este equipo que llamo X. ¿De acuerdo? Tengo una muestra procedente de una autopsia, porque, de otro modo, no podría hacerlo. Es decir, una arteria obtenida en autopsia y la paso por un escáner especial que registra todas las características morfológicas y fisicoquímicas, entre otras. Y hacemos esto con todas las placas. Si tengo 10 placas, aplicamos el procedimiento a las 10. ¿Puedo hacerle una pregunta? Perdón por interrumpir, pero es una pregunta de alguien no experto, que seguramente interesará también a nuestros espectadores. La cuestión es sobre el medio de contraste. Es decir, si paso esto por el escáner y necesito un medio de contraste para resaltar las estructuras que me interesan, imagine una máquina como una TAC. Es decir, tener una especie de camilla con un medio de contraste debajo, que hace que, precisamente, se genere contraste entre el cuerpo. Es un contraste que debe administrarse por vía intravenosa. Esa era la pregunta. Sí, se inyecta en una vena. Solo por vía intravenosa, entendido. Después se distribuye por todo el cuerpo. Eso ya ocurre de forma habitual. Bien entendido. Actualmente ya realizamos tomografías con medio de contraste para visualizar determinadas situaciones clínicas. De acuerdo. Entonces, como decía, paso las 10 placas por el escáner. Las imágenes se introducen en un sistema de inteligencia artificial que analiza los aspectos químicos, físicos, morfológicos y bioquímicos. Una vez que todo está archivado, le indico al sistema: observa las placas 1, 7, 8 y 10.
En ellas había plástico. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las que no lo tenían? Es algo parecido a un chat GPT utilizado para identificar diferencias en parámetros que, para nosotros, requerirían muchísimo tiempo de análisis manual. Claro, tiene una capacidad de cálculo mucho mayor. Es evidente. Exactamente, pero insisto, esto aún requerirá años de trabajo. Por supuesto. Pero es interesante que haya mencionado este centro de investigación. Quizá pueda contarnos un poco más sobre cómo surgió. Con mucho gusto. Se creó después de la publicación de nuestro trabajo científico en New England, que es una de las revistas médicas más importantes del mundo, gracias al apoyo de nuestro rector, el profesor Nicoletti, que se mostró muy entusiasmado con la idea. Se nos dio la oportunidad de crear en mi departamento en Vanvitelli un centro de investigación dedicado al estudio de los micro y nanoplásticos en el contexto de las enfermedades cardiovasculares. En este centro trabajamos los clínicos médicos, pero también químicos, físicos, bioquímicos, radiólogos, entre otros especialistas. Es un equipo multidisciplinar y cada uno desarrolla su propia línea de investigación, aunque todos compartimos un objetivo común y, por supuesto, estamos constantemente en búsqueda de financiación para continuar nuestro trabajo. Bueno, eso... Esto es bastante costoso. Imagino que el equipamiento también. Exactamente. Sí. Por ejemplo, quería preguntarle por la microscopía Raman que ha mencionado, pero usted dijo que en realidad existen métodos ¿Más avanzados? Sí. más avanzados, como los que ha mencionado antes. Sí. La pirólisis. Pirólisis. LDIR, que nos permite observar la morfología celular. Y ahora también existe un dispositivo llamado OPTIR, que es aún más eficaz porque permite alcanzar tamaños de detección todavía más pequeños. Bien. Estamos en negociaciones para adquirirlo y su coste es de 1.200.000 euros. Entiendo. En general, estudiar el microplástico, por desgracia, todavía no es algo económico. No, requiere una inversión considerable. Y es importante decirlo. Nosotros también trabajamos en la difusión de información precisamente por eso. Actualmente contamos con fondos universitarios, pero lamentablemente en Italia estos fondos han sido reducidos drásticamente. Esperamos poder continuar con el mismo nivel de éxito y, por supuesto, los patrocinadores son bienvenidos, realmente son necesarios. Absolutamente. Y en relación con esto, ¿qué tan importante considera usted que es en este momento aumentar la concienciación pública sobre el impacto negativo del microplástico en la salud humana? Es fundamental, incluso más importante que lo que podamos hacer en los próximos años desde el punto de vista técnico. En mi opinión, todos los problemas comienzan a resolverse cuando las personas son conscientes de su existencia. Si no hay conciencia, el tema permanece como una investigación de nicho, una información limitada a un círculo reducido. Pero usted se da cuenta de que hacer tomar conciencia del problema es sin duda difícil, pero incluso si lo logramos, luego resolverlo es algo muy complicado, también porque hoy podemos decir que nuestro estilo de vida está realmente ligado al plástico. Se puede decir que es una civilización basada en el plástico. Exactamente. Precisamente, por eso es un camino muy largo. De hecho, el centro de investigación se creó con este objetivo. Cuando hablo de lucha, me refiero a intentar comprender el problema del plástico y poner en marcha procesos que, quizá dentro de 50 o 100 años, reduzcan su impacto. Eso es prevención primaria. Claro, claro. Si razonamos en términos médicos humanos. Sin embargo, hoy podemos hacer algo en prevención secundaria, esto ya se puede hacer, y pronto publicaremos otro artículo
en el que hemos puesto de manifiesto que algunos fármacos, es decir, actuar cuando el plástico ya está dentro de nosotros. Fundamentalmente, esto es la prevención secundaria, es decir, tratar de contrarrestar los efectos. Y dado que antes decíamos que la inflamación es uno de los efectos más importantes del plástico, nosotros hemos demostrado, y dentro de algún tiempo debería publicarse este otro artículo, que algunos medicamentos que ya utilizamos actualmente para otras patologías, imagine la diabetes, la hipertensión y otras que tienen un fuerte componente antiinflamatorio, parecen actuar también sobre la inflamación inducida por los microplásticos. En las placas ateroscleróticas. Exactamente, en las placas ateroscleróticas. Hemos confirmado estos datos y esperamos publicarlos pronto. Se trata de una terapia sintomática. No actuamos sobre el plástico en sí, que permanece en el tejido, sino sobre sus efectos. La terapia ideal, y aquí volvemos a hablar del futuro, sería encontrar un tratamiento capaz de reducir la presencia de microplástico en el organismo. Es decir, si ingerimos plástico, deberíamos ser capaces de eliminarlo o al menos disminuir su cantidad. Claro. Estamos trabajando en ello, aunque todavía en fase experimental. Estamos estudiando enzimas que degradan el plástico y que ya existen en la naturaleza. Es decir, no son enzimas creadas artificialmente. Algunas provienen de la bacteria Ideonella sakaiensis, descubierta cerca de un vertedero de plástico en Japón. Esta bacteria se alimenta de plástico, es decir, así como nosotros comemos un bocadillo para obtener energía. Claro. Esta bacteria obtiene energía degradando el plástico. De acuerdo. Además, existen enzimas obtenidas de hongos que también son capaces de degradar el plástico. Estos hongos se cultivan sobre material plástico. Hemos creado un cóctel de estas enzimas y lo estamos probando en cultivos celulares. Es decir, las hemos puesto en cultivo. Hemos comprado células endoteliales que actualmente se pueden adquirir. Sí. Hemos introducido plástico dentro de estas células en un cultivo, como se denomina. En la práctica es una pequeña bandeja donde se encuentran las células y nosotros podemos interactuar añadiendo o retirando sustancias. Claro. Primero añadimos distintos tipos de plástico y observamos que la inflamación aumentaba. En una segunda fase, añadimos las enzimas y obtuvimos dos resultados importantes. Las células sobrevivieron, lo que significa que las enzimas no las dañaron y además observamos una reducción del 70% en la inflamación asociada al plástico. Pero hay que subrayar que este estudio se realizó únicamente en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, todavía estamos lejos de una aplicación terapéutica. Dentro del organismo, por supuesto, todo es diferente. Se necesita toda una vida. Me refiero a la degradación del plástico. Entiendo que hablamos de micro o nanoplástico. ¿La degradación es completa? Es decir, ¿ese 70% desaparece por completo? No, ese 70% significa que el volumen se redujo en un 70%. Ah, entendido. Pero muchas partículas realmente disminuyen de tamaño. Tenemos imágenes en las que se observa una reducción del 50% del tamaño. Del fragmento. Sin embargo, estas cifras pueden variar, porque también dependen del tiempo y todavía no disponemos de datos definitivos. Claro. En este momento, estamos evaluando si estas enzimas realmente funcionan y, sobre todo, si no dañan las células. Y por eso decía que el dato más importante es que no provocaron muerte celular y que además observamos una reducción de la inflamación.
Pero, repito, no quiero que esto suene a ciencia ficción. Claro. Esta línea de investigación está en desarrollo y llevará muchos años. Una línea experimental. Exactamente. Es muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y una última pregunta, casi como sacada de un sombrero. Imaginemos por un momento, entramos en el terreno de la fantasía, que fuera posible eliminar la carga electrostática del micro y nanoplástico. He leído también algunos artículos en el ámbito industrial. Están intentando hacer esta magia, porque literalmente es magia a esas escalas. Privar a los micro y nanoplásticos de la carga electrostática para volverlos inertes en lugar de biológicamente activos. Probablemente estamos hablando de un futuro aún más lejano. ¿Existen ya avances en este sentido que usted pueda imaginar? ¿Qué puede decirnos al respecto? Creo que la carga electrostática es una parte del problema. No pienso que sea el problema principal, pero sí un aspecto del problema que, de todos modos, provoca daños. Sin embargo, repito que no lo he estudiado directamente. Lo he leído en varios artículos. Por lo tanto, en este punto solo puedo imaginarlo. No tengo datos científicos que lo respalden. Por supuesto. Entonces, es una hipótesis. En esencia, puedo imaginar que, aunque se elimine la carga eléctrica, esta sustancia igualmente no es reconocida por el organismo como una sustancia amiga, es decir, no entra en lo que nosotros llamamos el self, o sea, en lo propio del organismo. Claro. Sigue siendo, por así decirlo de forma muy simple, un cuerpo extraño que el organismo reconoce como tal, independientemente de la presencia de cargas. Y en cualquier caso, desencadenaría una reacción inmunitaria. En fin, Creo que sí. También porque usted puede imaginar, siempre pongo el ejemplo de un corte en la piel, que es lo que todos podemos visualizar con mayor facilidad. Si a usted le queda un pequeño fragmento de madera dentro de una herida, la herida continúa estando activa, independientemente de la carga electrostática que pueda tener. claro, claro. ¿Por qué? Porque sigue siendo identificado como un cuerpo extraño. Y en el momento en que se retira la astilla, la inflamación disminuye. Sí, claro. Si una astilla de madera permanece en la herida, siempre habrá pus, material orgánico, inflamación, dolor. Es decir, simplemente su presencia debe eliminarse de alguna manera. Por suerte, contamos con un sistema de defensa, pero en algunos casos, como en este o en las enfermedades autoinmunes, se vuelve perjudicial. Claro, además, estaba pensando en el hecho de que, según se desprende de los estudios, logran atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si se alojan en el cerebro, se vuelve un poco difícil, por así decirlo, eliminarlas del cerebro. Sí, absolutamente. Y le diré más. Actualmente estamos recopilando datos sobre hemorragias cerebrales espontáneas. Hemos observado la presencia de plástico dentro del hematoma cerebral en pacientes que fueron operados no por nosotros específicamente, repito, sino porque necesitaban cirugía debido al hematoma, es decir, a la acumulación de sangre en el cerebro, y encontramos plástico allí. Ahora estamos realizando un seguimiento para entender si la presencia de plástico influye de alguna manera en la recuperación del paciente. Entiendo, porque quiero decir que permanece incluso después del propio evento. Sí, porque nosotros no lo eliminamos. Yo puedo retirar lo que está en el hematoma, pero en otras zonas seguirá habiendo. Si la he encontrado en el hematoma, es muy probable que esté en todas partes y en otros lugares. No sé si me explico. Sin duda, sí. Solo quiero agradecerle
porque ha sido realmente muy claro y sencillo, y al mismo tiempo ha profundizado en detalles, ha explicado muchísimas cosas muy interesantes que sin duda también son importantes para nuestros espectadores. Así que le doy las gracias a usted y a todo su equipo por el trabajo que realizan, que es sin duda fundamental, y por su tiempo. Y recuerdo a todos, sí, Si encuentran patrocinadores, pónganse en contacto conmigo. absolutamente, absolutamente. Si lo conseguimos, será el complemento perfecto para lo que quería mencionar, porque el 24 de febrero estaremos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en un evento donde presentaremos nuestro documental. No sé si ha tenido ocasión de verlo, Sí, 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 muy bueno. sobre los micro y nanoplásticos. Muchas gracias. Intentaremos acercar un poco distintos ámbitos que a veces dialogan y a veces no tanto, como la ciencia, la política, los medios de comunicación, etcétera. Así que, una vez más, gracias, profesor Marfella, y gracias a todos. Gracias a ustedes por el interés y por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.